¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente aquí su amigo el profesor Pablo Arias. Un saludo muy cordial, muy caluroso para todos ustedes, estudiantes del colegio privado Kramer. Recuerda, Kramer es Kramer. Nosotros no paramos, continuamos porque la educación es importante y tu educación no se puede detener. Vamos con un tema muy interesante el día de hoy, que es el tema del Perú republicano, ya iniciando lo que es el análisis de cada uno de sus gobiernos. Tengo el gobierno de José Lamar, tengo el gobierno de Agustín Gamarra el día de hoy, iniciando, como te digo, el análisis del Perú republicano, viendo cada uno de los gobiernos, tanto obras como hechos, puntos claves, puntos principales de cada uno de los presidentes que tuvo la etapa republicana del Perú. Vamos a iniciar con el gobierno de José Lamar. Mira, el gobierno de Lamar comienza en 1827 y termina en 1829. Recuerda que el año 1827 es el año del inicio del Perú republicano. 1827. ¿Qué vamos a tener por aquí? Mira, se promulgó una constitución en 1828. Yo ya te presenté a ti las 12 constituciones que ha tenido la historia republicana del Perú. Esta constitución es la primera constitución del Perú republicano, es la tercera constitución del Perú. Repito, a tenerlo en cuenta, es la primera constitución del Perú republicano, porque recuerda que el Perú republicano comienza en 1827. Es la primera constitución del Perú republicano, pero es la tercera constitución del Perú, después de la constitución de 1823, 1826 y llega la de 1828, que fue de carácter liberal, tiene bastante influencia en muchas normas de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución de José de Lamar. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, se produce la rebelión de los campesinos iquillanos. Se va a producir la rebelión entonces de los campesinos de Iquilla en Ayacucho. Muchos, digamos un poquito de repente exagerando, lo toman como la primera gran guerra civil, el pueblo contra el gobierno. Un poquito exagerado, pero lo que sí vamos a tener en cuenta es que es la primera rebelión que se produce en el Perú republicano. Los campesinos iquillanos, Ayacucho entonces se rebela. Se dio un conflicto con Bolivia. Se presenta un conflicto con Bolivia. Tigrecito, no se habían delimitado de manera exacta lo que eran los límites. Entonces los bolivianos se habían metido, habían ingresado en territorio que le pertenecía al Perú, en territorio peruano. Ahora, el presidente Lamar envía a solucionar este problema a Agustín Gamarra. Gamarra va y le dio solución, tigrecito. Miren, palabras sencillas para que veas. Los bolivianos se metieron en territorio peruano. Gamarra fue, los votó. Y aparte de votarlos, invadió Bolivia todavía. Entonces, mira el detalle. Gamarra fue, los vio, los derrotó, los votó, los llevó, o sea, los empujó a su país y aparte invade Bolivia. La figura de Agustín Gamarra los obliga, vamos a decir de esa manera, no los obliga, fueron obligados prácticamente a firmar el Tratado de Piquiza, un compromiso documentario en el cual los bolivianos se comprometían a no molestar más al Perú. Señores, entonces, conflicto con Bolivia. Ahora, un detalle de todo esto, te cuento. Cuando iba a iniciar el Perú republicano, quien se fue del Perú en 1826, quien se va del Perú es Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía la idea de poder tener una gran confederación, recuerda, la famosa Federación de los Andes, la unión de todos los países en un solo gran país, era la idea bolivariana, la idea de Bolívar. Bolívar se fue odiando al Perú porque no se le permite que continúe su plan. Cuando Bolívar llega a Guayaquil, cuando llega a la Gran Colombia, recuerda que la Gran Colombia era la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador, cuando llega a la Gran Colombia tiene la idea de atacar el Perú. Pero cuenta la historia que un general bolivariano de apellido Santander lo convence de no hacerlo. Le dice, Simón, no lo hagas. Mira, si tú invades el Perú, se va a meter Argentina, se va a meter Chile, al final Sudamérica va a estar quebrada, tal vez Bolivia no se meta. Bolivia ya había sido creado. Tal vez Bolivia no se meta porque Bolivia tenía un perfil bolivariano. Y recuerda que el nombre de Bolivia justamente se honora a Bolívar. Estaba Sucre, estaba Santa Cruz, que eran personajes de pensamiento de índole bolivariano. Entonces decide no invadir porque Sudamérica se iba a quebrar. Pero
cuando Gamarra invade Bolivia, ese es el pretexto que utiliza Simón Bolívar para declararle la guerra al Perú. Y comenzaría, señores, lo que es la guerra con la Gran Colombia. Tigrecito, la guerra con la Gran Colombia tiene como antecedentes causas, mira por aquí, el Plan Federativo de Bolívar, la Gran Confederación, recuerda, la Federación de los Andes. Esto fue establecido desde el Congreso de Panamá, el plan bolivariano se sabía, se conocía. Las pretensiones de la Gran Colombia sobre las zonas de Tumbes, Jaén y Maynas para incursionar en territorio peruano. ¿Qué más? Este es el punto clave. Mira, este es el punto clave. La invasión de Agustín Gamarra a Bolivia. La invasión de Agustín Gamarra a Bolivia. Este es el pretexto. Es la gotita, digamos, que rebalsa el vaso para que Bolívar le declare la guerra al Perú con la Gran Colombia. La invasión de Agustín Gamarra a Bolivia. Señores, iniciaría entonces la guerra con la Gran Colombia, que tuvo dos campañas. La campaña marítima, que fue liderada por George Martin Guise, o simplemente Jorge Martín Guise, y la campaña terrestre, que fue liderada por el mismo presidente del Perú, me refiero a José de la Mar. Tigre, vamos entonces a analizar la campaña marítima de George Martin Guise, de Jorge Martín Guise. Se presentaron dos combates, el combate de Malpelo y el combate de Dos Cruces, en el cual el resultado fue algo raro en la historia del Perú. Veníamos sí de grandes victorias, pero a lo largo del Perú republicano, cada enfrentamiento que tuvo el Perú normalmente han sido derrotas. Sin embargo, mira aquí, en Malpelo y Dos Cruces obtuvimos victorias bajo el liderazgo de Guise. Incluso llegamos a tomar Guayaquil, se recuperó Guayaquil. Lastimosamente muere Guise. Ahora, habíamos tenido un gran avance. Se había presentado un gran avance por estas victorias en la campaña marítima. Entonces, el punto clave era consolidar ese avance, ratificar esas victorias en las campañas terrestres, en la campaña terrestre, que estuvo liderada, mira, por el mismo presidente del Perú, Lamar. Tigre, y Lamar gozaba de cierto prestigio militar, porque recuerda que Lamar está presente en la batalla de Ayacucho, junto con Córdoba, estaba Lamar y estaba Lara, que son los tres líderes principales que enfrentaron a Villalobos, a Monet y a Valdés en la gloriosa batalla de Ayacucho. Entonces Lamar gozaba de cierto prestigio militar. Recuerda que todo esto es el primer militarismo. Los militares que tuvieron cierto protagonismo ascienden al poder. Lamar, como te digo, había sido protagonista de la batalla de Ayacucho, entonces gozaba de cierto prestigio como militar. Lamar va a liderar la campaña terrestre y se producen dos grandes batallas. La batalla de Saraguro, nombre completo San José de Saraguro, y la batalla de Portete de Tarqui, donde el resultado, mira cuál fue el resultado, Tigrecito, derrotas, perdimos. El resultado entonces, derrotas, perdimos, señores. Esto va a provocar el debilitamiento de las fuerzas peruanas y Lamar se vio prácticamente obligado a suscribir, a firmar el denominado Convenio de Girón o Convenio de Girón, como quieras llamarlo. Este convenio marcaba una especie de tregua, una desmilitarización de las zonas en conflicto para buscar otra alternativa ante este gran impasse, este gran conflicto, esta gran guerra que se ha presentado. ¿Sabes cuál es el detalle? Que la mayoría de territorios a despoblar eran territorios peruanos. Entonces nos estaban obligados a nosotros a dejar, a ceder nuestro territorio. No era muy favorable para los intereses peruanos, era medianamente favorable para los intereses bolivarianos, para los intereses de la Gran Colombia. Pero se firma, se acepta, ratificado por el presidente José de la Mar. Ahora, gobierno de Agustín Gamarra. Tigrecito, Gamarra gobierna del año 1829 al año 1833. El historiador Jorge Basadre, que es uno de los principales en el análisis de la etapa republicana del Perú, denomina a este gobierno como gobierno del Ejecutivo fuerte. Tigrecito, se centralizó el poder, un gobierno bastante presidencialista. El Ejecutivo absorbía o tenía un mayor peso estatal en desmedro del judicial, en desmedro del legislativo. Una centralización del poder, gobierno del Ejecutivo fuerte. Ahora, interesante por aquí, Gamarra ingresa a la presidencia del Perú al darle golpe de Estado a José de la Mar.
¿Y por qué es interesante este detalle? Porque es el primer golpe de Estado del Perú republicano. Primer golpe de Estado del Perú republicano. ¿Quién lo dio? Lo dio Agustín Gamarra. ¿Quién lo sufre? Lo sufre José de la Mar. Tigrecito, la Mar fue sacado del país, expulsado y fue enviado a Costa Rica. La Mar incluso muere en Costa Rica. La tumba de José de la Mar, del primer presidente republicano que ha tenido la historia del Perú, no está en el Perú. La tumba del presidente José de la Mar se encuentra en Costa Rica. Avanzamos. ¿Qué tenemos? Se suscribió el tratado que pone fin a la guerra con la Gran Colombia. ¿Qué había pasado? Bolívar cae enfermo. Cuando Bolívar cae enfermo, recuerda que Bolívar era el principal promotor del enfrentamiento de la Gran Colombia sobre el Perú. Entonces, cuando Bolívar cae enfermo, ya él no sigue, él no continúa. Y sus generales no tenían pues ese ímpetu, o no tenían esas ganas tal vez, ese deseo bolivariano de la unión de todos los países. Entonces, al caer Bolívar enfermo, la Gran Colombia no es que debilite sus fuerzas, pero sí debilita las ganas de seguir en el conflicto. Y por eso busca unos puentes, busca puentes de paz, busca conversar, busca treguas. Y es ahí donde se va a suscribir el tratado que pone fin a la guerra con la Gran Colombia. Por el Perú firmó José Larrea, por los gran colombinos o gran colombianos firma Pedro Gual. El famoso tratado Larrea-Gual, que es el tratado que pone fin al primer conflicto que tuvo la historia del Perú en su etapa republicana, el tratado Larrea-Gual. Ahora, como te había mencionado, Bolívar cae enfermo y Bolívar termina muriendo el año de 1830. Tigrecito, con la muerte de Bolívar se quiebra, se desquebraja, se desmorona la Gran Colombia y se dio la aparición, y pongo entre comillas aparición, repito, pongo entre comillas aparición, porque estos países no existían exactamente como países, pero estas zonas independientes existían como tal, Entonces se dio, mejor dicho, la reaparición de Colombia, de Venezuela y de Ecuador. Y hay un detalle, recuerda que Colombia, Venezuela y Ecuador antes eran un solo gran país, la Gran Colombia. ¿Tú sabes de qué colores era la bandera de la Gran Colombia? Era amarillo, rojo y azul. Ahora, cuando se divide y se forma Venezuela, Colombia y Ecuador, tiene los colores de su bandera quedaron igual. Colombia, bandera de Colombia, amarillo, rojo y azul. Bandera de Venezuela, amarillo, rojo y azul. Bandera de Ecuador, amarillo, rojo y azul. Estos tres países tienen su bandera del mismo color porque antes eran un solo gran país. Recuerda que fueron la Gran Colombia. En 1832 se va a suscribir el Tratado Pando-Noboa. Es importante porque es el primer tratado ya de perfil o corte limítrofe, buscando una salida escrita, diplomática, pacífica y ya no conflictiva, ya no bélica, ya no militar. El Tratado Pando-Noboa se firma con Ecuador para fijar los límites nortes, en el cual uno de los puntos clave fue la adhesión de Guayaquil a zona ecuatoriana, ya de manera definitiva y ahora sí reconocida por el Estado peruano como gobierno peruano, porque recuerda que Guayaquil, cuando fue anexado a la Gran Colombia, no le quedó otra a San Martín, por la gran fuerza que tenía Bolívar en su arraigo de la corriente libertadora del sur, y a pesar de que San Martín también tenía cierta fortaleza, ya venía debilitado, por eso es que incluso va hasta Guayaquil a pedirle ayuda a Bolívar. En cambio aquí ya es diferente, porque el Estado peruano como gobierno, ya en una etapa republicana, está reconociendo a Guayaquil como territorio de Ecuador en este caso, ¿ok? De Ecuador. ¿Qué más tenemos? Mira, se va a crear el departamento de Amazonas, Tigrecito, dato interesante, es el primer departamento creado en la etapa republicana y además es el primer departamento creado. Recuerda que los departamentos del Perú, cuando inicia el Perú republicano, estuvieron en base a las intendencias coloniales. Cusco, Puno, Arequipa, Lima, Tarma, Trujillo, Huamanga, Huancavelica. Al final, pues, por ahí Huamanga termina siendo Ayacucho como departamento. O sea, los primeros departamentos es el resultado evolutivo de la sociedad, de la historia, en base a las intendencias coloniales. Cuando el Perú nace con departamentos, para llamarlo así, en base a las intendencias coloniales. Pero ahora tenemos la creación de un departamento que es Amazonas. Y así
han ido sumándose en la historia republicana del Perú casi 180 años, más de 180 años. Estamos, recuerda, llegando ya al bicentenario de la independencia y también vamos a llegar al bicentenario de la historia republicana del Perú. Faltan 7 años. Entonces empiezan a crearse los países, los departamentos. Así como Amazonas es el primer departamento en crearse, el último departamento que se crea en el Perú en la década de los 80 fue el departamento de Ucayali. Ahí hemos terminado nosotros nuestra estructura política y es la estructura política que tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué más tenemos? Mira por aquí. Oh, esto es importante, tigrecito. Recuerda que nuestro amigo Agustín Gamarra, presidente del Perú en esos años, él era un personaje dictatorial, era un personaje mandón, era un personaje arbitrario. Recuerda que por eso es que muchos hablan del famoso ejecutivo fuerte. Y vamos a tener nosotros que se va a producir una acusación constitucional contra el presidente Agustín Gamarra. ¿Quién lo acusa? Lo acusa un diputado tacneño llamado Francisco de Paula González Vigil. Tigrecito, en un discurso, en una presentación ante otros diputados, Francisco de Paula González Vigil da un gran discurso y finaliza el mismo acusando al presidente, a Gamarra, acusándolo en este caso de una situación tal vez dictatorial, de usurpación de poder y de toda esta figura. Ahora, escúchame, a él, a Francisco de Paula González Vigil, que fue uno de los más de 300 diputados que tuvo en ese momento el Parlamento peruano, el Congreso peruano de la época, a él lo obligan a retractarse y le dicen, oiga señor, retráctese usted, el presidente, ¿cómo puede ofender de esa manera? Retráctese. Y sin embargo él reafirma sus palabras, terminando su discurso con la frase, yo debo acusar, yo acuso. Es una frase que ha quedado hasta el día de hoy como una frase de respeto, una frase de orgullo constitucional, una frase de derecho, esta de Francisco de Paula González Vigil. Ahora, un detalle, por ejemplo, te había mencionado que tuvo más de 300 personas que pertenecieron a este congreso de la época, diputados. Y tigre, en la estadística está, tú vas a los archivos del Congreso de la República, está. Pero mira cómo es, ¿no? De esos 300 todos quedaron en nombre, menos uno, menos Francisco de Paula González Vigil. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es el consejo? El consejo está que él se atrevió a ser diferente, sabiendo que ante una coyuntura tal vez, no sé, de abuso, de autoridad, de poder, de una situación dictatorial, entonces él reclama lo que él cree justo y no se detuvo, lo hizo. Tigrecito, pasó a la historia. Y eso es un consejo para todo, a no ser pues del grupo, sino a ser el diferente. Pero no el diferente en lo negativo, sino el diferente en lo positivo, el diferente en hacer algo, el diferente en lograr algo, el diferente en ser ejemplo para los que están atrás, para los que vienen, para las nuevas generaciones. Importantísimo entonces, Francisco de Paula González Vigil. Ahora, se desestabiliza un poco el gobierno. El gobierno entra en un desequilibrio. Sin embargo, él termina su gobierno. Otro datito adicional. Agustín Gamarra es el primer presidente del Perú que termina su mandato. Su mandato es en 1833. Hubo desorden, hubo caos. Tiene que entregar el gobierno. Vale, sí. ¿Quiénes pretendieron el gobierno? Domingo Nieto, Luis José de Orbegoso, Pedro Bermúdez, que era un candidato oficialista. Se llega a dar una convocatoria de elecciones donde Gamarra obviamente quería que gane Bermúdez porque lo representaba. Hubo inestabilidad, él entrega su gobierno, sin embargo, al final él termina cumpliendo su mandato y ese es un dato interesante, un dato adicional porque es el primer presidente que llega a cumplir su mandato, Agustín Gamarra. Recuerda que cuando hicimos la clase pasada, presidentes destacados, además es el primero que gobierna 2 veces. Te había mencionado que Agustín Gamarra quería pues que asuma Pedro Bermúdez, sin embargo, quien asume en 1833 el gobierno peruano, la presidencia del Perú, es Luis José de Orbegoso. Situación que no le agrada mucho a Gamarra y el principal problema que tuvo Orbegoso en su gobierno fue la oposición gamarrista,
que no lo deja gobernar con tranquilidad, incluso se desestabiliza de tal manera que solo gobierna 2 años, hasta 1835, donde recibe el golpe de estado de Felipe Santiago Salaverry, que es el presidente más joven de la historia republicana del Perú. Pero no te preocupes, solamente te estoy dando un adelanto de lo que se viene. Se viene, Tigre, entonces, el gobierno de Luis José de Orbegoso, se viene el gobierno de Felipe Santiago Salaverry, se viene la Confederación Perú-Boliviana. Ok, muchachos, esos han sido entonces los puntos principales, del gobierno de José de la Mar, del gobierno de Agustín Gamarra. ¿Qué cosa quiero que recuerdes? ¿Qué te voy a preguntar? De la Mar, sobre todo lo enmarcado a la guerra con la Gran Colombia, y de Agustín Gamarra, casi todo, porque es importante desde que firma el tratado, desde que da golpe de Estado, desde que se dio la aparición de Colombia, Venezuela y Ecuador, el primer tratado limítrofe con Ecuador, en la creación de un departamento y la figura de una acusación constitucional. ¿Ok, chicos? Entonces, esos son los puntos principales. Nos vemos en unos segundos en sala Zoom para poder reforzar todo lo que hemos conversado. ¿Ok, muchachos? A seguir quedándonos en casa. Ha sido su amigo el profesor Pablo Arias. Recuerda, estamos en el colegio privado Kramer. Recuerda que Kramer es Kramer. Nos vemos en unos segundos en la sala Zoom.